Muy buenos días para todos. Hoy nos reúne la democracia. En el colombiano, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín, ProAntioquia y la Universidad de AFID, hemos querido facilitar un debate entre candidatos antioqueños al Senado de la República. Para elegirlos, se tomó una lista de cada uno de los partidos e invitamos al primer antioqueño que figuraba en cada una de ellas. Muchas gracias por atender nuestro llamado. La doctora Piedad Córdoba, que estaba lista para acompañarnos, fue citada esta mañana a un compromiso que ella había solicitado con la Jurisdicción Especial para la Paz y se excusó a última hora. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en nuestras plataformas del colombiano, en nuestras redes sociales, en las redes sociales de los candidatos y de nuestros aliados en este debate. Quiero presentarles a cada uno de nuestros candidatos. Tenemos tenemos a Iván Agudelo, del Partido Liberal, es abogado y hoy senador, miembro de la Academia, es tal vez el único colombiano miembro de la Academia de Ciencia en Colombia, el único político colombiano. Claudia Carrasquilla, de Cambio Radical, ha sido fiscal, es muy conocida por su trabajo en la Fiscalía en la seccional de Medellín y hoy está aspirando por primera vez al Senado de la República. Paola Holguín, del Centro Democrático, es comunicadora social, 2 veces ha sido senadora de la República y aspira por tercera vez a llegar al Congreso. Iván Marulanda, del Partido Alianza Verde, es economista, es hoy senador, ha sido constituyente y ha ocupado diversos cargos públicos en Antioquia. Y el doctor Gilberto Tobón, académico, profesor de la Universidad Nacional, experto constitucionalista por el partido Fuerza Ciudadana. Muchas gracias a todos. Quiero contarles un poco de cómo será la metodología del debate. El debate consta de 4 partes. En la primera parte, cada candidato tiene 1 minuto para presentarse y presentar su apuesta más importante. En la segunda parte vienen preguntas de mi parte, una para cada candidato,
El candidato responde en 1 minuto y los demás tienen 30 segundos para replicar o plantear su punto de vista sobre la misma pregunta. Y así uno por uno vamos pasando. Si el tiempo, vamos a tratar de debatir, no de evitar que se hable, pero sí pedimos que no seamos tan extensos para darle mayor dinámica al debate. Si el tiempo nos lo permite, hacemos una segunda ronda de preguntas. En la tercera parte, cada candidato le hace una pregunta a otro y este tiene 1 minuto para responder, y al final cada candidato tiene 1 minuto para dirigirse a nuestras audiencias. Entremos entonces en materia. Aquí tengo 10 preguntas, están numeradas, y cada candidato podrá escoger una eligiendo el número, es decir, es al azar porque ustedes eligen el número, pero aquí están ya claras. Empezamos con el candidato Iván Agudelo del Partido Liberal, de 1 a 10. Mi número en el tarjetón, el 5. El 5. ¿Apoyaría una reforma para acabar con el ESMAD o para darles cárcel a quienes destruyen los bienes públicos? ¿Cuál de las dos reformas usted apoyaría? Buscaría una posición donde el ESMAD habrá que plantearle una reforma, no acabarlo. Yo creo que sí es importante como tal, no acabarlo. Y frente a darle la cárcel a los que destruyen los bienes, yo he planteado con la moción de censura al ministro de Defensa que se equivocaba el ministro cuando en un momento dado dijo que todos los jóvenes que salían a caminar eran vándalos y bandidos. Yo creo que no todos, pero sí tenemos que tener un rigor en la aplicación de la norma y de la ley, de la justicia. No podemos ceder frente a esto. O sea, ni lo uno de que todos salen a caminar y son vándalos o bandidos, y tampoco lo otro. Y frente al ESMAD es una posición más intermedia, abrir un debate que es importante, pero acabarlo no. Muchas gracias, doctor Agudelo. La candidata Carrasquilla tiene 30 segundos para replicar o para opinar, plantear su posición sobre el tema. Yo pienso que cuando la protesta se vandaliza y se realizan actos terroristas urbanos como lo que hemos visto en junio y lo que vimos en el año 2019, sí hay que judicializar. Obviamente, como dice el senador Iván, no a los que están protestando legítimamente, sino realmente a aquellos que violentizan esa protesta que es válida en Colombia. ¿Y sobre el ESMAD? Y sobre el ESMAD pienso que no hay que acabarlo. El ESMAD es nuestra fuerza de protección y existe en todo el mundo y no se debe acabar, por el contrario, hay que ayudarles. Por eso en la transformación de la policía se está creando la Dirección de Derechos Humanos, que ya existía, pero es simplemente tratar de regularlo, pero no acabarlo. Muchas gracias, doctor Holguín. Varias cosas. La primera, desde el Gobierno Nacional nosotros dimos todas las garantías a la marcha pacífica, que es un derecho constitucional, pero el vandalismo y el terrorismo no están permitidos para nadie y no son un derecho. De hecho, solo en más o menos el 10% de las manifestaciones tuvo que presentarse intervención del ESMAD porque se estaban presentando actos de delincuencia. 2, en el Congreso, este Congreso que está terminando, salieron 2 leyes muy importantes. Una sobre profesionalización de nuestra fuerza pública, otra el nuevo estatuto disciplinario. Al ESMAD hay que protegerlo y fortalecerlo. Muchas gracias, doctor Marulanda. Lo primero es que el Estado tiene que asumir con toda claridad y responsabilidad su papel en la sociedad. No puede dejar pasar hambre a grandes masas de la población en situaciones de indefensión. No es posible mantener tranquila a la gente en condiciones de miseria, de pobreza, como las que se vieron en las circunstancias de la pandemia. La gente salió desesperada a protestar. Lo segundo, hay que respetar el derecho legítimo a la protesta pacífica, que está garantizada por la Constitución. Y cuarto, el ESMAD hay que hacer una reforma profunda. El ESMAD sale a la calle a enfrentarse con la juventud como si fueran enemigos, a plantear en las calles un campo de batalla frente a quienes protestan legítimamente. Hay que hacer un cambio muy profundo porque una fuerza así
nos lleva a una violencia, a un abuso, a una arbitrariedad intolerables. Gracias, doctor Tobón. Bueno, yo casi siempre voy en contravía y esta vez también. Yo no lo reformaría, yo lo aboliría. Es una banda de Robocop entrenados para dispararle a la cabeza a los manifestantes y lo hacen con mucha puntería. Y luego la impunidad. No, yo lo aboliría, es absurdo. Eso de las marchas pacíficas es un saludo a la bandera que aquí los partidos tradicionales le hacen a las marchas pacíficas. Las marchas tienden a desbordarse en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, hay que, lo que dice Iván, con él sí estoy de acuerdo, hay que hacer cumplir la Constitución por parte del Estado en materia de derechos sociales y económicos, para que no haya tanta marcha. Entonces usted propondría reformar... No reformar, no, abolir el ESMAD, no haya más ESMAD. Una Sí. reforma, reforma legal no. para que se abolir acabe el el ESMAD, ESMAD. sin ESMAD, sin ESMAD. Eso propondría yo. ¿Alguien quiere replicar algo? Una observación, cuando se habla del cumplimiento de la Constitución, pues la fuerza pública tiene una obligación constitucional y legal, que es proteger a los marchantes, pero también proteger los derechos de los no marchantes, de millones de colombianos que no pueden verse afectados en su integridad, en sus bienes, en su movilidad, en unos derechos fundamentales. El ESMAD es una fuerza especializada antimotines que existe en casi todos los países democráticos del mundo y existe basada en unos protocolos para dar garantías, para proteger a la ciudadanía y tienen además un estricto control por parte de las autoridades. Además es que el ESMAD no sale a matar, como dice el doctor Tobón, ni a lesionar. El ESMAD sale a controlar esa protesta violenta que se genera cuando ellos reaccionan, realizando ataques contra el comercio, contra la misma comunidad. Ellos no tienen una instrucción de salir a disparar, solamente lo hacen en el momento en que la turba se torna violenta y hay unos protocolos, como dice Paola, muy específicos frente al uso de esas armas que no son letales. Bueno, doctor Marulanda. Muy breve. Cuando llegó la pandemia, se colocaron en condiciones de indefensión, de imposibilidad de sobrevivir por sí mismos, al 62% de la población ocupada que era informal. Perdió su trabajo, no podía salir al rebusque. Eso quiere decir, había 6.2 millones de hogares en condiciones de miseria, de pobreza, de indefensión, sin cómo alimentarse. Yo propuse una ley de renta básica que le transfiriera unos recursos monetarios a esos hogares pobres en indefensión para que no sufrieran hambre. No fue posible. No fue posible tramitarse con éxito en el Congreso, no lo permitieron las mayorías ni lo permitió el gobierno. Y en esas condiciones se desesperó la gente por el hambre. Esa es la circunstancia principal de lo que ocurrió en esa protesta. Bueno, una última interpelación. Sí, perdón, una observación. La primera es decir que el hambre es la causa fundamental de la violencia y que los pobres son los principales autores es criminalizarlo y es un tema facilista que no es real. Dos, el gobierno nacional y el Congreso aprobaron varias ayudas que se dieron a la ciudadanía, seguramente no suficientes, pero fueron un esfuerzo. El ingreso solidario, la devolución del IVA, se fortaleció Familias en Acción, Jóvenes en Acción, se protegió el empleo a través del PAEF y a los niños, como no iban a las escuelas, el programa Alimentación Escolar les llegó hasta sus hogares. Bueno, suficiente ilustración ya en este tema. La segunda pregunta, doctora Carrasquilla, elija un número del 1 al 10. 6. El 6. Una de las vocaciones de Antioquia es la minería. ¿Está de acuerdo en que se haga en todas las subregiones del departamento? Sí que se realice la explotación minera, pero regulada. Aquí ha habido una dificultad frente a la explotación minera y es que no se ha podido regularizar todo lo que concierne a ello. Sabemos que hay diferentes modalidades de explotación minera, el barequeo, lo que se hace comúnmente en las minas como tal,
y es prohibir el uso del mercurio. Eso es lo que viene generando estos problemas ambientales, y hay otras formas de explotar la minería sin el uso del mercurio. Entonces yo digo sí, porque es un recurso natural que hay que explotar y es un recurso que va a generar ingresos para el país, que va a que genere ingresos, para la región, pero también a su vez hay que proteger el medio ambiente, no utilizando estas sustancias tan agresivas como lo hemos visto cuando hemos visitado la subregión del Bajo Cauca, donde vemos esa erosión de la tierra, pero sí poderlo regular a través, como lo he indicado, de unas sustancias menos letales para el medio ambiente. Gracias, doctora Carrasquilla. Doctora Paola. Varias cosas. La primera, el debate sobre la minería debería ser un debate técnico y no ideológico, además porque Antioquia es un departamento de tradición y vocación minera. Uno la minería no la hace donde quiera, sino donde hay mineral, pero además se debe hacer con unos controles por el tema medioambiental. Por ejemplo, la prohibición de exploración y explotación minera en páramos para cuidar el ecosistema. 2, la minería es muy importante, incluso quienes hablan de las energías limpias, vamos a necesitar mucho más minería para estas energías. En Colombia, 1 de cada 4 dólares en exportación tiene que ver con minería. ¿Qué es importante? Minería responsable, minería sostenible, clasificar la minería legal, bien hecha, formal, del pequeño y el minero artesanal que hay que proteger y formalizar, y hemos protegido más de 10.000 en este gobierno, y los criminales que hacen minería, como el Clan del Golfo y otras estructuras criminales, que esa minería no se puede permitir. No se puede permitir. ¿Hemos avanzado en qué temas? Formalización del pequeño minero, más de 10.000 en este gobierno, el tema de bancarización minera, ya está prohibida la minería con mercurio, y el desarrollo tecnológico lleva a que hoy existan unos sistemas de compensación y de exploración y explotación minera con bajo impacto, donde hay compensación. Además, tenemos que diferenciar 2 etapas, la exploración, que es el estudio para ver qué hay en el subsuelo, que es de bajo impacto, que las actividades son provisionales, y la explotación, que es diferente. Yo creo que aquí, más que satanizar la minería, deberíamos dar un debate técnico, estudiando caso por caso y obligando a que se haga una minería sostenible, responsable con el medio ambiente y las comunidades. Muchas gracias, doctora Holguín. Doctor Marulanda. ¿La minería en todas las subregiones de Antioquia? Me opuse frontalmente y me opongo frontalmente a la mina Quebradona en el suroeste antioqueño. Y como tesis general habría que decir, hay que respetar a las comunidades que tienen asiento en los territorios, sus culturas, sus historias, su forma de producir, su forma de vivir. No puede llegarse a violentar esas costumbres, ese tejido social, esa organización económica que por siglos se ha ido construyendo en estos territorios, irrumpiendo con una minería absolutamente extraña y ajena a lo que significa la forma de vida de esas comunidades. Primero la gente, primero la gente. Me opongo a la minería que hay en el Bajo Cauca, más de 50.000 hectáreas de suelos áridos, convertidos en desierto, suelos que eran de extraordinaria riqueza. Hay que pensar en las generaciones del porvenir, hay que pensar en el equilibrio ambiental, en la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente en momentos tan críticos para la humanidad como es el cambio climático y el calentamiento global. Esta minería desaforada, esta minería codiciosa por encima de los seres humanos, por encima de las generaciones del porvenir, no. Profesor Tobón. Bueno, cada vez veo más cerca a Iván Marulanda de mi persona y yo de él. Lo invito a que se pase a Fuerza Ciudadana. Bueno, quiero decir lo siguiente. El dilema es el siguiente, Paola: escoger entre la subsistencia de la especie humana y el enriquecimiento de los grandes capitalistas mineros, las multinacionales canadienses, americanas y surafricanas.
La minería es absoluta, la economía extractivista es absolutamente destructora del medio ambiente, lo determinan los científicos del medio ambiente, y no genera mucha mano de obra, no tiene mucho valor agregado. Entonces, yo estaría en contra de la producción minera, porque la producción minera destruyeron el Cauca. Y en cuanto a la minería ilegal, Pablo Holguín, le quiero decir lo siguiente: la policía que usted tanto defiende no hace nada, ni ve nada de la destrucción masiva de la minería ilegal, no ve nada. Por algo será que no ve. Eso tengo para decir. Gracias, profesor Tobón. Falta todavía el doctor Agudelo por Aguanta, contestar. aguanta. Oiga, Paola, pocas veces estamos de acuerdo y en esto estoy de acuerdo con usted. El debate tiene que ser técnico. Yo soy un defensor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por lo tanto, recuerdo cuando aspiré por primera vez a la Asamblea de Antioquia para el año 2008, que inicié como presidente de la Asamblea, mi eslogan fue Educación y Desarrollo Sostenible. Yo soy un convencido que sí se puede hacer minería con responsabilidad. Ojo, minería con responsabilidad, de ahí el tema técnico que estoy de acuerdo. En el Congreso todos me acompañaron. Aumentamos la ley de regalías de los recursos para la ciencia. ¿Para qué? Para construir capacidades. Porque si no, entonces van a salir las regalías que estamos destinando a tantas regiones. Porque todo el mundo quiere que haya plata, pero entonces, ¿cómo hacemos frente a ese tema? Frente al mercurio lo aprobamos en el Congreso de la República. Y vemos ya que no es un tema de ley y que puede ser un tema también de disrupción cultural y mental, como lo he venido planteando. Fundamental, desarrollo sostenible. Yo, por ejemplo, soy autor del patrimonio espeleológico, de la protección del patrimonio espeleológico. Estamos a un debate ya, ustedes me acompañaron. Falta un debate, este gobierno me acompañó y en los acuíferos el 95% están en las cavernas, que tenemos un gran patrimonio ahí. O sea que sí se puede hacer buscando equilibrios, tampoco decir no porque sí y sí porque sí, no. Buscar ese equilibrio es fundamental. Obviamente, hay dineros extraños. Eso habrá que revisar qué ocurre con esos dineros extraños, pero sobre todo qué capacidad le queda a la región, qué capacidad le está quedando a esos municipios, porque vemos que hay una destrucción cultural que se viene ocasionando. Vemos que en muchos sitios, lastimosamente, es temas de licor, temas de drogadicción, temas de prostitución. Yo la haría siempre y cuando haya esa construcción de capacidades, que es lo que me interesa a mí, porque tenemos que ser competitivos, porque vendrán más amenazas, desafíos y retos que nos impone la naturaleza y el mundo actual. Por lo tanto, minería con responsabilidad, con evidencia científica. Gracias, doctora Agudelo. Con Doctora mi Paola, profe, me imagino que sí, le va... con mi profe Tobón, ni en clase ni ahora estoy de acuerdo. Varias cosas. La primera es, no es cierto que no haya mano de obra en la minería. La minería en Colombia genera 160.000 empleos formales y por cada empleo formal hay 4 empleos adicionales indirectos. Otra cosa importante, cuando se habla de minería no se tiene en cuenta que al año en Colombia se invierten más de 600.000 millones de pesos en temas ambientales y sociales de cuenta de la minería. En los municipios mineros han logrado disminuir en un 50% las necesidades básicas insatisfechas. La minería en Colombia representa 10 billones de pesos al año en bienes y servicios. Adicionalmente, hay un tema bien importante y es que el 80% de las empresas mineras integran las economías locales, el aparato productivo legal a la minería. Y es un falso dilema decir minería o el tema de la subsistencia humana. Toda actividad humana tiene impacto en el medio ambiente. ¿Qué es importante? Un equilibrio para producir conservando y conservar produciendo. Mucho mal le hace a Colombia la satanización de sectores y yo les digo, en un país donde todavía hay tanta necesidad, es inmoral pretender acabar simplemente por un capricho ideológico, sin debate técnico, un sector productivo como el minero. Yo les cuento, cuando ven los colombianos la imagen de minería, normalmente ven las imágenes de minería ilegal. No ven, por ejemplo, la minería bien hecha, la minería que se hace con compensación ambiental. Hoy hay muchísima tecnología. De hecho, en países como Brasil, en Minas Gerais, hacen minería en reservas naturales. Yo creo que es muy importante ver lo que pasa en el mundo. Y frente a la observación que hacían ahora de licor y drogadicción, en el Lleras no hay minas. Y aquí yo también les quiero hacer una observación y es, las empresas mineras
que eso es muy importante. Usted, que es muy amigo de los debates técnicos, doctor Iván, que defendamos, todas les hacen pruebas diarias de alcoholemia y de consumo de estupefacientes a los trabajadores por un tema de seguridad. Yo creo que eso también hay que tenerlo Doctora en cuenta Paola, en el debate. muchas gracias. Doctor Iván. En zonas mineras, por supuesto, hay que fomentar el desarrollo minero, con ciencia, con tecnología, que no lo estamos haciendo. Doctora Agudelo, usted lo sabe muy bien, porque lo hemos visto en las discusiones del presupuesto general de la Nación en el Senado. Colombia invierte del presupuesto general de la Nación en ciencia y tecnología el 0.09% del presupuesto. O sea, no tenemos investigación científica y tecnológica. Eso da para pagar la burocracia del ministerio. Y mientras no tengamos esa investigación científica y tecnológica y no tengamos la capacidad de aplicar tecnología, estamos destruyendo los recursos naturales y estamos destruyendo las expectativas de vida y las posibilidades de vida de las generaciones del porvenir. Por supuesto, hay que organizar los pequeños mineros, llevarles tecnología, organizarlos en cooperativas, darles complementos sociales para que puedan tener una vida digna. Viven miserablemente y están destruyendo el subsuelo, porque el Estado no está atendiendo allá las necesidades de hacer un desarrollo minero culto, con ciencia y con tecnología, que sea constructivo, que sea productivo, humanamente productivo, socialmente productivo, económicamente productivo y ambientalmente conservacionista. Gracias, senador. La doctora Yo le Carrasquilla. replico al profesor Tobón o al doctor Tobón cuando él hace referencia a que el ESMAD no ha hecho, es que el ESMAD no es el encargado de investigar el tema de la explotación minera ilegal, es la Policía de Hidrocarburos. Y frente a ello, yo que vengo de la Fiscalía General de la Nación, allí sí se adelantan investigaciones contra toda esa cadena criminal de producción ilícita o de extracción ilícita, mejor, de oro, sobre todo en temas de Bajo Cauca y en las otras regiones donde se hace. Y han habido resultados y resultados muy importantes, entonces sí se persigue. No es una omisión de la policía, no es una omisión de la Fiscalía, es un trabajo que se viene haciendo, es que es un trabajo lento porque una investigación contra una estructura no dura ni 1 ni 2 días, es una investigación que puede demorarse 1 o 2 años y más en el tema de explotación ilícita, porque es un tema muy complicado, porque si se van a hacer operativos, pues esos operativos, claro, cuando la policía llega esconden la máquina y todo el mundo sale corriendo, entonces por eso si vamos a la flagrancia es muy difícil, por eso tienen que hacerse investigaciones estructurales como vienen haciéndose. Senador Agudelo. Sí, Y después que todo. yo le quería decir al doctor Iván primero, pues ustedes me acompañaron con la propuesta de aumentar la ley de regalías para la ciencia. ¿De dónde salen esos recursos? Pues por eso se llaman las regalías para eso, pero también ustedes me acompañaron que por primera vez en la historia de Colombia el 5% de las regalías de destinación directa fueron a las instituciones de educación superior pública y cobertura con calidad. Hay un debate aplazado que no me quisieron acompañar, que el presidente del Senado no me dejó dar el debate para que entre el 10 y el 15% de las regalías fueran a las instituciones también de educación, porque hoy dice podrá. Yo las quiero obligar porque los alcaldes hablan siempre de educación, cuando están en campaña hablan de educación, pero cuando se posicionan no lo hacen. Claro que lo aumentamos y estoy de acuerdo con el presupuesto general. Pues ¿cuántas cartas no firmamos pidiéndole al gobierno que aumentara el presupuesto? Claro, pero es muy diferente el presupuesto general a lo de regalías. Sí las aumentamos, Iván. Y Medellín es un ejemplo en ciencia y tecnología. Medellín invierte y es un reconocimiento a todos los alcaldes, en ciencia, tecnología e innovación que se está invirtiendo en Medellín el 2.27. ¿Por qué tenemos Medellín Distrito de Ciencia y Tecnología? Propuesta de ustedes, que también yo la acompañé como coautor, porque aquí hay que reconocerle a todo el mundo. Propuesta de Santiago, de ustedes. Y yo también lo acompañé y lideré los debates en el Congreso de la República. Tenemos el Valle del Software, pero es que además Colombia es la sede de la Cuarta Revolución Industrial. La primera fase de la Cuarta Revolución Industrial es Japón, la China, la India, Estados Unidos. La segunda fase es Noruega, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Israel, Colombia, Ruta N, Medellín. Hombre, somos el primer país de habla hispana. Necesitamos esas regalías para la ciencia, para construir capacidades y vienen de esa explotación con responsabilidad. Porque si no, esos dineros se van para otro lado. Esas no son las regalías que producen capacidades. Gracias, doctor Agudelo. Una pequeña observación a lo que dice la doctora Carrasquilla.
No, yo nunca he dicho que el ESMAD sea el encargado de controlar la minería ilegal. El ESMAD es encargado de sacarle los ojos a los manifestantes. Le quiero decir lo siguiente: la minería ilegal está articulada al lavado de activos, y el lavado de activos tiene que ver con la empresa gigantesca más grande de Colombia, que es el narcotráfico, porque Colombia es un narcoestado, Venezuela es otro y México es otro, me he cansado de decirlo, ¿cierto? Entonces es una actividad que está ligada a eso. Es perfectamente entendible en un país hipercorrupto que la policía no vea nada. Quería decir era eso, y ya lo había dicho subliminalmente, pero me veo obligado a decírselo de manera franca. No, el ESMAD no controla eso sí lo sé yo. Doctora Paola. Lo primero es, en Colombia no hay un narcoestado, en Colombia hay un estado democrático que combate el narcotráfico, que combate la minería ilegal, que combate el lavado de activos, y ahí yo hago un llamado, cuando todos estemos en el Congreso, que es importante que nos acompañen, por ejemplo, en el tema de extinción de dominio express. Nosotros tenemos que mejorar y fortalecer el tema de extinción de dominio, y ahí hay un tema, doctor Tobón, la minería ilegal hoy es tan importante para la financiación de estructuras criminales como el mismo narcotráfico, y hay connivencia entre ambas cosas, porque es que el Clan del Golfo, que trafica droga, también se dedica a la minería ilegal, y a uno le llama la atención además, porque hoy lo que necesitaríamos es unir fuerzas contra esas estructuras criminales, y eso implica una reforma estructural a la justicia, mejorar todo el tema del lavado de activos, porque la UIAF cada vez es más fuerte, tiene más tecnología, pero ¿qué pasa cuando eso llega al sistema judicial en un país donde la impunidad ronda el 94%? Entonces, ese es un debate de fondo, pero lo que yo no puedo admitir es que se diga que Colombia es un narcoestado. Además, es extraño uno querer ser senador y parte de un estado que uno mismo clasifica como o califica de narcotraficante. Además que siempre la explotación minera no está ligada al lavado de activos, y ha quedado claramente establecido. Han sido solamente unos pocos casos donde se ha logrado determinar que en efecto a través de la empresa minera hay un lavado de activos, pero no siempre se puede ligar, y mucho menos tampoco al tema del narcotráfico. Son dos temas totalmente diferentes. Cuando estamos hablando del narcotráfico, pues son aquellos grupos delincuenciales que tienen como renta criminal el narcotráfico, y como lo dijo Paola, son otros grupos como el Clan del Golfo, que además de ser narcotraficantes, pues también se lucran, porque es una renta criminal que tienen esas organizaciones delincuenciales. Entonces no podemos llamar a todo empresario minero narcotraficante, y mucho menos lavador de activos. Gracias, doctora Carrasquilla. Doctor Iván tenía una última punto en esta pregunta. Gracias, doctora Luz María. La guerra contra el narcotráfico fracasó. Llevamos 50 años en esa guerra y todos los días estamos peor. Producimos el 90% de la cocaína que se consume en el mundo. Hay más de 200.000 hectáreas de cultivos de coca en el país. Y hemos gastado billones de pesos que debieran estar atendiendo necesidades sociales, fomentando el desarrollo agropecuario, el desarrollo industrial, perdidos en una guerra fracasada. En esa guerra hemos además perdido los mejores hombres en Colombia. Mis compañeros Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara fueron asesinados en esa guerra. Policías, soldados, jueces, campesinos, líderes sociales, profesores universitarios, columnistas, periodistas. El país está además totalmente corrupto por el narcotráfico. Doctor Marulanda, es que hay una pregunta en algún momento que puede ser del narcotráfico, entonces para que paremos ahí ya este punto, les quiero decir que ya llevamos 30 minutos de debate, la idea era que fuera una hora, un poquito más de una hora, entonces voy a tratar de acelerar un poco más, aunque todos estábamos previstos para 2 horas, pero estos debates a veces si cogen ritmo lo hacemos más largo, pero sí, también podemos pararlo en un momento dado. La doctora Paola tiene ahora la oportunidad de su pregunta. ¿Qué número elige? Ya eligieron el 5 y el 6. El 6 era el mío, el número 1, doctor. El 1. Si resulta elegida o elegido como senador o senadora, ¿cuál sería su prioridad con Antioquia y por qué? Varias cosas. Yo creo que hay un problema que no solo es de Antioquia, sino que es nacional y tenemos que solucionar, que es la urgente y necesaria reforma a la justicia.
Nosotros hoy en Colombia tenemos un problema, es que más del 70% de los ciudadanos perciben de manera desfavorable el sistema judicial. Y la justicia tiene una incidencia en todos los sectores. Seguridad y justicia son un binomio inseparable. Si la justicia no funciona, pues los niveles de inseguridad y de criminalidad son mucho más altos. Si no tenemos justicia, el tema económico no funciona. Las empresas que le exigen a uno estabilidad y seguridad jurídica y seguridad física. Si no hay seguridad, créame que no hay Estado de Derecho, no hay confianza ciudadana, y ese tema afecta a Antioquia y afecta a toda Colombia. Una de las grandes apuestas que vamos a hacer esta vez es la reforma estructural a la justicia. Nosotros hemos hecho varias reformas cosméticas. De 2002 a la fecha van más de 20 intentos de reforma a la justicia. En la última avanzamos en unos temas importantes, en digitalización, en un tema de descongestión, en 3 billones de presupuesto para modernización. Pero yo creo que hoy ese es un tema de fondo que afecta al departamento y que afecta al país. Además, desde el Congreso nosotros venimos apoyando la Agenda 2040 para Antioquia, que es urgente, que la lidera la gobernación y donde participan todos los sectores, y es además prioritario porque ahí vamos a establecer la visión y la apuesta de cada una de las 9 subregiones y los 125 municipios para los próximos años del departamento. Gracias, doctora Yo hago Paola. una intervención frente ayudando, o mejor, Pero espérate, porque vamos a hablar cada uno cuál es su propuesta, su principal propuesta. En esta pregunta, pues sí vale la pena saber cada uno qué sería lo más importante y luego podemos entrar a debatir algunas de las propuestas. Doctor Iván. Sí, doctora María. Lo más importante es hacer una inversión profunda en el desarrollo educativo, en todos los niveles de la educación pública, educación gratuita, desde el preescolar hasta la educación superior y luego en las especializaciones. Necesitamos darle oportunidades a la juventud de formar su inteligencia, pero además de formar su espíritu, su creatividad, curiosidad, y entonces rodear una política de desarrollo educativo profunda e intensa, con desarrollo cultural, con deportes, con actividades que le permitan a los jóvenes y a las jóvenes desarrollarse plenamente para ser felices, para poder aprovechar esta nación, este país, este departamento tan extraordinario en la organización de su vida, de su familia, de su comunidad, y puedan tener un nivel de bienestar que dignifique su existencia. La educación, y desde el punto de vista económico, hay que generar empleo. Para eso hay que hacer una inversión profunda, importante, en desarrollo agropecuario, en sostenibilidad de lo que tenemos, en industria lechera, en industria caficultora, en todas las industrias agropecuarias que tenemos y que están muy abandonadas por el Estado. Lo mismo que una inversión muy importante en el impulso al desarrollo industrial y al desarrollo turístico. Gracias, senador. Doctor Tobón. Bueno, creo que la pregunta es sobre Antioquia. Porque Sí, es que, sobre Antioquia, es decir, Sí. la prioridad de si usted llega a ser senador, ¿a qué le enfocaría todos sus esfuerzos? ¿A qué tipo de reforma? ¿A cuál reforma en particular? Bueno, yo dedicaría mis esfuerzos, si se tratara del departamento de Antioquia, en hacer una reforma a la justicia, pero para poder perseguir los corruptos de la política antioqueña, que son legiones, ¿cierto? Porque aquí se nombra un alcalde o un gobernador y es a enriquecerse sin límites, ¿cierto? Por ejemplo, creo que ahora estamos viviendo ese problema. La exposición que hizo ahora Iván Agudelo sobre Medellín como gran centro tecnológico, casi que lanza a la presidencia de la República a Daniel Quintero, no le faltó sino eso. Le quiero decir lo siguiente, aquí el problema más grave y en todo el país es la corrupción. La falta de carreteras terciarias en este departamento lleno de montañas, eso hay que hacerlo. La gobernación siempre dice que lo va a hacer y no lo hace. Creo que hubo algo paradójico, que fue que el señor Quintero trató de atacar al GEA muy tarde, lo cual me pareció muy sospechoso, muy tarde, ¿cierto? Porque el GEA articuló los negocios al principal organismo
del Estado económico, que eran las empresas públicas. No lo hizo con buenas intenciones, porque tiene una intención torcida, y lo digo aquí de frente. Pero me parece que hay que recuperar la actividad del Estado económica. Por ejemplo, la fábrica de licores no debe ser privatizada, que ha sido el sueño de Aníbal Gaviria, por algo será, ¿cierto? Porque como dicen los americanos, las comisiones son sagradas. No, la fábrica de licores debe seguir siendo una entidad estatal, y no hay que perder ese hilo. Bueno, tiene muchas prioridades, doctor Tobón. No, la prioridad es combatir la corrupción de este departamento, y en eso nos puede ayudar mucho el periódico El Colombiano, siempre y cuando haga las denuncias y siga haciéndolo. Muchas gracias, esa es la prioridad. Doctor Agudelo. Los elementos numéricos los tenemos todos a disposición y nos igualan a todos. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Yo me he dedicado a sumar y a multiplicar. Hay gente que se dedica a restar y a dividir, y yo soy muy respetuoso de ello. Por eso veo el potencial de Antioquia, cómo podemos sumar y multiplicar en Antioquia. Antioquia es el segundo departamento con mayor participación en el mar, en la costa caribe. Después de La Guajira, somos Antioquia. En el Congreso dicen que la bancada costeña, nosotros somos más costeños que cualquiera. Repito, después de La Guajira, Antioquia. Tenemos todos los pisos térmicos. Podría ser Antioquia el gran piloto para Colombia, porque podemos con Medellín, con su potencial, que además, doctora Paola, le reconocí que lo del distrito lo hizo Centro Democrático, y también reconocí que lo de la inversión en ciencia es de todos los alcaldes. Yo no he hablado de uno solo, de todos los alcaldes. Por lo tanto, es de toda la ciudadanía, que tenemos esa cultura, ese convencimiento en la educación, en la ciencia y la tecnología. Yo he querido llevar la irrupción tecnológica que nos entregó Steve Jobs a la humanidad a la irrupción cultural y mental. Por eso, esas 9 subregiones pueden ser pilotos fundamentales. Estábamos en uno de los proyectos que tengo de seguridad. Pilotos fundamentales de... Estamos en uno de los proyectos que tengo de seguridad farmacéutica, que ya dimos primer debate, que ahorita podemos hablar de ello. Empezamos a hacer unos diálogos de Bogotá con Medellín para poder hacer esos pilotos, empezar a fabricar tantos insumos que se puede hacer desde Medellín. Entonces Medellín, con todo el tema de ciencia y tecnología, es el gran potencial y sería una de mis aspiraciones, que es lo que he impulsado siempre como profesor universitario, como diputado, para focalizar el tema en Antioquia. Por eso el meridiano de los temas de ciencia, tecnología e innovación en Colombia es Antioquia. Gracias. Doctora Carrasquilla, ¿cuál sería su prioridad de llegar a ser elegida senadora con respecto a Antioquia? Librar a Medellín de Daniel Quintero y a exigirle a la Fiscalía que le libre la orden de captura, porque él es el mayor corrupto, como lo dice el profesor Tobón. Él en temas de contratación ha vulnerado todos los delitos que se mencionan en ese capítulo de delitos contra la administración pública y nunca se ha hecho nada. Eso es lo primero que voy a hacer cuando llegue al Senado, impulsar que a Daniel Quintero lo capturen y que la Fiscalía en verdad adelante las investigaciones que hay que hacer. Ustedes acá a través del Colombiano y todos los medios de comunicación siempre han hablado de los temas de contratación y la corrupción que ha existido en sus temas de contratación. Entonces hay que capturarlo, como han capturado otros funcionarios públicos. Y seguido de ello, pues hay que buscar el desarrollo de Antioquia en inversión social, que vemos que mucha gente reclama la necesidad social de atenderlos, en salud mental, que también tenemos un problema grave en Antioquia y es el consumo de sustancias estupefacientes, el consumo de bebidas alcohólicas, y también hay que mirar, yo no soy experta en temas de salud, pero sí he leído al respecto y sé que también hay un tema muy importante allí que desarrollar, seguir impulsando el desarrollo tecnológico, como lo han dicho los demás expositores de Antioquia y de Medellín, porque tenemos esa prioridad, tenemos esa facilidad, tenemos esos insumos para poderlos desarrollar. Y ni que hablar pues del tema de seguridad y de reforma a la justicia, que es una reforma integral, como lo dice Paola, porque las reformas que se han presentado han sido políticas, no han sido reformas que realmente comporten la necesidad de quien diariamente opera la justicia. Son los jueces, los fiscales, la Defensoría Pública, los investigadores judiciales, la Procuraduría y el mismo IMPAC. Entonces pienso que esto es lo que voy a llegar también a impulsar. Gracias, fiscal Carrasquilla. Doctora Paola, ¿una réplica o un comentario? Unas cortas reacciones, algunas observaciones. Por ejemplo, en el tema educativo, varias cosas importantes. Este gobierno es el que ha hecho la inversión más grande en la historia de Colombia en educación. Fue también el que brindó educación gratuita,
pública superior a los estratos 1, 2 y 3. Viene avanzando en el tema de jornada ampliada, que es muy importante y lo mencionaba el doctor Marulanda, y también en doble titulación, pero nos falta. Yo soy autora de la ley de estampilla pro Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, que ya es ley de la República y les da 4 billones de pesos más a cada una para funcionamiento en los próximos años. Pero no solo se trata de cobertura, también es importante la calidad y la pertinencia, también es importante mirar qué pasa con FECODE y con ciertos sectores de la educación que van a adoctrinar y no a formar en pensamiento crítico y no ayudar a generar pasión por el conocimiento, que es su tarea. Y nosotros también tenemos que hacer varias observaciones importantes. En el tema de vías terciarias teníamos un problema. Las vías primarias son competencia del gobierno nacional, las secundarias de las gobernaciones y las terciarias de las alcaldías, cuando lo que más hay en Colombia son miles de kilómetros de redes de vías terciarias y los alcaldes no tienen la capacidad para intervenir esas vías. En el gobierno nacional y este Congreso aprobó un presupuesto adicional con ese cobro que se le está haciendo a los bancos, al sistema financiero, y esperamos a partir de este año tener una inversión aproximada de 1 billón de pesos para vías terciarias, que ese tema, como lo tocó el doctor Tobón, es sumamente importante. Profe, por fin tenemos un tema común: oposición a Quintero, oposición radical a la administración municipal por lo que está haciendo con Medellín, y coincido completamente, doctora Carrasquilla, o revocado o encarcelado, pero él debe salir de la administración. Doctora Agudelo. Doctora Claudia, fuimos compañeros de pupitre, la he admirado cuando estuvo en su cargo en la Fiscalía, muy bien llamada la dama de hierro, pero vas a llegar al legislativo, y yo soy respetuoso de la atribución del poder que nos lo enseñaron. Nuestro profesor de Derecho Constitucional, Luis Fernando Álvarez, es presidente del Consejo de Estado. Pues, si tienen algo en contra de Daniel, pues que las autoridades lo ejerzan. Pero no podemos decir, doctora Claudia, con todo respeto, admiración y aprecio que le tengo, que de un debate pueda decir, vamos a hacer meter a la cárcel. Pues para eso está la Fiscalía, pues que actúe la Fiscalía como tal. Pero también les quiero recordar algo. Este gobierno, del cual yo también ayudé a elegir en la segunda vuelta, o sea, tengo autoridad moral y política también, lo ayudé a elegir en la segunda vuelta, le otorgó premios a esta alcaldía. Entre ellos, por ejemplo, el del Observatorio Anticorrupción y Transparencia, es de la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República. Pero también le otorgó otro de la que recibió la mención de honor en el Premio Nacional de Alta Gerencia. Yo he sido un defensor de Daniel Quintero, sí, soy muy cercano a él, soy hasta el padrino de la hija de él, y lo he acompañado porque cuando empezamos a hablar, él era director de Impulsa. Yo estaba la primera vez con la propuesta del Ministerio de Ciencia, y él me hizo cambiar la manera de pensar el ministerio más estratégico. Yo quería hacer algo muy grande. Tenemos coincidencia en muchos temas de ciudad, pero con todo respeto, mis doctoras, no podemos utilizar el tema de una posibilidad de meterlo a la cárcel, llevarlo a la cárcel. No, vamos a ser senadores, doctora Claudia, y la espero porque Colombia la necesita usted, pero sí marcando esa diferencia. Y frente a lo de la revocatoria, doctora, no podemos utilizar una revocatoria, lo ha dicho la misma Corte Constitucional, como revanchismo. Las urnas dijeron que no. Ayer le dieron otro premio, 6 premios le ha entregado este gobierno nacional a Daniel Quintero. Soy un defensor de la gestión de Daniel Quintero. Y si tiene algo que responder, que responda. A eso sí, que responda. Pero no desde el Congreso decir en un foro, lo vamos a meter a la cárcel. No, no. En la Fiscalía sí, doctora. Usted sí lo podía ejercer. Y lo hizo muy bien. Doctor, ¿le ibas a responder a él? Sí, por eso yo dije claramente que había que pedirle a la Fiscalía que sacara la orden de captura contra Daniel Quintero. Claro, yo conozco la separación de poderes, ¿sí? Y le corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar esa investigación y encontrar esos elementos que lo responsabilizan a él o que pueden hacerlo responsable de esa posible conducta enmarcada en los artículos 409, 410 de celebración indebida de contratos, de interés ilícito en la celebración de contratos, que ha sido claro y evidente en cada una de las contrataciones que ha tenido en la ciudad de Medellín. Y no es un discurso ni populista ni mucho menos, es un aspecto que yo veo desde mi posición como abogada, desde mi posición como exfiscal, que me permite
decir que aquí hay un delito y que por ese delito hay que exigirle a la Fiscalía General de la Nación que le saque su orden de captura. Doctor Iván, y luego Paola. Los temas de administración territorial son temas puramente administrativos, no son temas políticos, y en este caso no hablo como político, sino como ciudadano. Y en ese terreno es como debemos debatir el tema del control al administrador público, en este caso al alcalde de Medellín. Yo como ciudadano, vivo abismado de toda la información que llega sobre la corrupción que hay en el municipio de Medellín. Y por supuesto que le doy una valoración muy importante a afirmaciones y a consideraciones como las que hace la doctora Carrasquilla, que es una persona reputada como una gran señora y como una gran penalista y como una gran fiscal. Porque los ciudadanos nos orientamos por lo que dicen ciertos faros ilustrados en determinados temas. Ella habla con mucha propiedad para ratificar que existen razones para hacer allí una investigación profunda penal sobre el comportamiento del alcalde. Yo como ciudadano lo veo, pero además veo que se ha destruido el tejido social, además veo que se han deteriorado los servicios públicos, que se han deteriorado las instituciones municipales, lo que ha pasado con el Jardín Botánico, lo que ha pasado con las empresas públicas de Medellín, lo que ha pasado con Ruta N, lo que ha pasado en términos generales en esta ciudad, que es una ciudad convivente, solidaria, cívica, que ha construido las mejores instituciones urbanas de América Latina. Esta es una ciudad admirable para llegar a este estado de crispación, de enfrentamiento, de desconfianza. Tiene que ser que hay una energía muy poderosa negativa que está haciéndole enorme daño a esta ciudad. Yo lo que pido es simplemente que dejen a la ciudadanía expresarse. La ciudadanía pidió por un procedimiento constitucional que hubiera una revocatoria en las urnas, pues que dejen ir a la ciudadanía a que desde su conciencia tranquila, como vecinos, vayamos allá a votar a ver si esta persona debe seguir como alcalde o no. Yo personalmente quiero ir a la urna a pedir la revocatoria de este alcalde, porque tengo la Se me convicción. adelantaron a una de las preguntas, pero la dejé surtir para no cortarla, pero es una de las preguntas. Sí, Doctora Doc, Paola. varias cosas. La primera, los premios son importantes y bonitos, pero no necesariamente dicen algo. Santos es Nobel de Paz. Y dos, doctor Iván, usted que es respetuoso de la Constitución y la ley, me consta porque somos compañeros en el Congreso, la revocatoria no es revanchismo. La revocatoria es un derecho constitucional fundamental que tiene que ver con la participación política y el control político. Es un procedimiento reglado y lo que estamos pidiendo los antioqueños es permítanos decidir en la urna, ejercer nuestro derecho fundamental a la participación política, al control político, si queremos o no que Quintero siga en la administración. No más marrullas, no más trampitas. Lo único que estamos pidiendo es déjenos ir a las urnas. Esto no es revanchismo, esto es democracia y este es un proceso democrático, es un derecho fundamental y está claramente reglado. Doctora Godel. Lo del revanchismo no lo digo yo, mi querida senadora, lo dice la Corte Constitucional, no soy yo el que lo digo. Y las urnas, el momento ya pasó. Daniel fue elegido en las urnas con la mayor votación. La dice también la Corte Constitucional que no puede ser para anticipar unas elecciones. Yo recuerdo cuando Roy Barreras algún día empezó con la revocatoria de Iván Duque, y dije, yo tampoco puedo aceptarlo, no lo voy a hacer. Porque claro, que es que las mayorías, si hoy vamos a buscar mayorías, estarán también en contra de Iván Duque. Yo no le jalo a ninguna revocatoria, yo le jalo realmente al ejercicio de la ciudadanía en esa urna y ya fue la oportunidad y fueron derrotados. Pero yo he votado por muchos amigos suyos también. Yo también he votado por muchos amigos suyos. Yo soy un hombre sí sumamente respetuoso, pero eso lo dice la Corte, mi doctora Paola. Doctora Agudelo, su argumento no es cierto. Usted dice que ya las urnas lo eligieron. Claro, pues que la revocatoria procede después de que la gente lo elige, no antes. La ley Y procede, plantea, no, doctora. ¿me dejas terminar Claro. un momentico, perdón? Entonces, la revocatoria procede después de que alguien es electo. Entonces, usted no puede decir, es que ya lo eligieron, no procede la revocatoria. Ya me está Y llamando dos, la atención aquí el no, doctor pero Toro. una cosita simple por un tema de pedagogía constitucional, es que el presidente no puede ser revocado. Es que la revocatoria constitucionalmente procede contra autoridades locales.
es inconstitucional, es ilegal y es mentira lo que pretendía Roy. Entonces no es que usted no quiera revocar a Duque, es que no lo puede revocar porque constitucional es que y legalmente de no ahí se la puede. importancia de lo que se deja en el imaginario. Pero es fundamental. Pero venga para terminar porque ella, no, es ella que hizo mención tenemos a mi una nombre. pregunta. Doctor Iván Agudelo, usted dice que revanchismo no lo dice usted, sino la Corte Constitucional. ¿En dónde dice la Corte Constitucional que la En una de las revocatoria es decisiones que ha revanchismo? tomado la Corte cuando se ha pronunciado, habla que no puede ser para eso. Ah, no puede ser para No eso. puede ser utilizada No para eso. necesariamente que No, esta no, sea. no, en alguna de las decisiones, porque la Corte no se ha pronunciado frente a esto, son algunas decisiones frente a la Corte. Pero también frente a la ley que plantea lo de la revocatoria. Muy breve, pero Venga, tocayo, Iván, perdón. Pero mire, es pero que ya como... ya has hablado mucho rato sobre esto. No, pero es que ella se acabó de referir a mí. Yo quiero también decir algo. No, al sobre respecto. dos cositas Es que yo nomás fui para terminar el tema. yo fui constituyente. La revocatoria es una figura constitucional en el caso de los municipios porque le da un instrumento a la ciudadanía de mantener el control sobre la institución de su ciudad, que quiere decir un control sobre su bienestar, sobre su calidad de vida, que se puede desfigurar y se puede derrumbar de un día para otro por la irresponsabilidad de un administrador. Entonces está consagrado en la Constitución ese mecanismo y es un mecanismo legítimo y que le da un derecho a la ciudadanía que se le quiere negar cuando le impiden, después de que pide un proceso de revocatoria, se le está impidiendo ese derecho, dilatando en la forma en que se ha venido dilatando esa convocatoria. Yo no Una quiero última entrar intervención y una última intervención. Bueno, lo que pasa es que los dos se han referido a mí, entonces... Por eso, una última intervención suya y una última intervención del doctor Tobón. Invito al doctor Iván Agudelo, quien presume y me imagino que es científico, a leer a Jacinto Benavente, el dramaturgo. Crea intereses y generarás afectos. Mírese en el espejo sobre el caso de la alcaldía. Eso es todo lo que tengo para decir. Bueno, doctor, no soy científico, no presumo de científico, solamente los honores que he tenido es porque he liderado las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y le quiero aclarar eso también con todo respeto, Tranquilo, señor. Gracias. Y el desarrollo constitucional, Iván, en la ley dice cuándo debe proceder lo de la revocatoria. Es cuando el programa de gobierno como tal no se ha ejecutado, su plan de desarrollo se ha ejecutado un 95%, y cuando no tiene la aceptación de la ciudadanía. Todas las encuestas, Eso lo decía la ciudadanía. No, pero es el desarrollo que tú hablas de la Constitución, en la ley, eso lo dice, y la misma planeación nacional lo ha reconocido y ha sido ejecutado en más del 95%. Y lo otro es frente a la ciudadanía, es la aceptación. En todas las encuestas va de primero el señor Daniel Quintero. Y frente a lo otro, de que ha hecho dilatar y dilatar y dilatar, ¿de primero en qué? pues no sé si es Daniel Quintero el que lo ha dilatado. Pero de primero en creo qué. eso. Que el Yo no Consejo creo Nacional eso. Bueno, Electoral se pero pronuncie. digamos, ya suficiente ilustración sobre el tema, que era una de las preguntas. Si ahora alguno cae en ella, pues la pasaremos a otra. Muchísimas gracias por este debate interesante sobre la revocatoria. Doctor Marulanda, del 1 al 10, elijo el 4, sí hay revocatoria del alcalde de Medellín, era esa, entonces ya la chuleamos. Dígame otro número. 2. El 2, ¿promovería usted una reforma para volver a penalizar el aborto o la apoyaría? ¿O apoyaría la promovería o la apoyaría? Yo llevé a la Asamblea Nacional Constituyente la proposición de consagrar en la Constitución el derecho al derecho de la mujer a la libre elección de la maternidad. Yo comprendo plenamente lo que significa para las mujeres y particularmente para las mujeres colombianas, lo que significa el que se haya vulnerado ese derecho de elección sobre su cuerpo. Hay que respetar el derecho que tiene la mujer sobre su cuerpo. Aquí ha habido una tragedia social por las violaciones, por los partos que se han interrumpido en forma clandestina, sin ningún conocimiento científico, poniendo en peligro la vida de las mujeres. Esa hipocresía de la sociedad cubriendo con un moralismo inexplicable, insostenible, toda esa tragedia de destrucción de seres humanos, de mujeres en procesos de abortos, no por nacimientos o por embarazos no deseados, y que
La sociedad le quiere obligar a las mujeres a desarrollar esas vidas que ellas no quieren después proteger con su amor, con su convicción, con su compromiso. Entonces, por supuesto, soy partidario de que se consolide la despenalización del aborto en Colombia. Gracias, doctor Iván. Doctor Tobón, profesor Tobón. Bueno, vea, este es un tema demasiado sensible que puede causar la curul de una persona aquí en Colombia. Este es un país de fanáticos religiosos, eso es Colombia, y la Iglesia ha manejado la política durante mucho tiempo, ya no tanto, pero la ha manejado. Aquí hubo un candidato conservador, el monstruo, muy bien puesto el apodo, Laureano Gómez, que instó con la Iglesia desde los púlpitos a que asesinaran liberales y los asesinaron en masa, en masa. Entonces ese es un tema muy sensible. Voy a hacer una pequeña disquisición de sociología jurídica, materia que entre tantas dicté una vez en la universidad, en la Facultad de Derecho. Le voy a decir lo siguiente: Colombia es un estado colapsado, el aparato judicial está colapsado. Le quiero decir lo siguiente: esa sentencia de la Corte, como muchas, la van a tirar por el hueco el sanitario, no la van a aplicar, y le voy a explicar cómo. Ahora vienen los médicos y los hospitales, lo cual es un absurdo porque las personas jurídicas no tienen derecho de objeción de conciencia, pero aquí han tratado de aplicarla, ¿cierto? Listo, yo soy un médico católico y me resisto a hacerle el aborto a esta señora, punto. Entonces vienen todas las raposas jurídicas, porque Colombia es un país de raposas jurídicas, de abogados cagatintas, tutela a favor del médico, y vuelven eso un problema inmanejable. No lo van a aplicar, doctor Iván, no lo van a aplicar, como no aplican muchas cosas, porque en Colombia la ley no se aplica, y no se aplica por una situación que viene desde la colonia. Cuando el monarca español o la Casa de Contratación de Sevilla mandaba una orden, ¿sabe qué decía el virrey? Se obedece, pero no se cumple. Eso es lo que va a pasar con ese fallo. Eso es lo que tengo para decir. Se van a burlar de él, como el fallo que ordenó que los desplazados tenían que ser atendidos por el Estado. Nunca lo han hecho y sacan un fallo de esos cada 6 meses. Gracias, profesor. Un saludo a la bandera, va a ser ese fallo de la Corte. Gracias, profesor. Doctor Agudelo. Respetuoso de las decisiones de la Corte Constitucional, ya se pronunció frente a la despenalización. Es importante mirar un poco las evidencias de ver cómo en otros países desarrollados versus los subdesarrollados, donde se ha avanzado en estos temas, se ha reducido la cantidad de abortos. En los países subdesarrollados, donde todavía se prohíbe, se han aumentado. Aquí hay una cantidad de subregistros, no podemos decir que hay una cifra clara. Algunos documentos hablan de 300.000, de 400.000, eso es terrible. Los subregistros, lo que está ocurriendo en Colombia es tenaz, pero no podemos penalizar una condición de una mujer, además digamos que doblemente una sanción, porque para ella sería muy terrible, y lo que estamos diciendo es no al aborto. Pero si no hemos educado, no hemos formado, no hemos hablado de maternidad responsable y paternidad responsable, yo lo pondría al principio, porque es que acá nunca hablamos de paternidad responsable. Entonces no educamos, no hablamos de maternidad, no hablamos de paternidad responsable y ahora los queremos criminalizar. Yo creo que el llamado es no al aborto, pero primero educando, formemos y no criminalicemos y no llevemos también a todo que la cárcel lo resuelve todo. No, yo creo que es un problema sumamente grande de toda una sociedad y habrá que enfrentarlo. Ahora, exhortarlo, lo que nos exhorta el Congreso de la República cuando lleguemos de nuevo al Senado de la República es a poder construir esa ley, porque ya no vamos a hablar sobre la despenalización, ya la Corte ya lo dijo, entonces le va a quitar ese problemita al Congreso de la República, el temor de la Iglesia, los medios de comunicación, ya es cómo vamos a proteger a la mujer. Eso es lo que tenemos que hacer en el Congreso de la República para que no se evada o se le haga el esguince a la norma. Respetuoso de la decisión de la Corte Constitucional, respeto a la mujer, pero educar primero. Gracias, doctora Agudelo. Doctora Carrasquilla. Yo no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte. Yo, si bien es cierto, no soy la más religiosa, pero no estoy de acuerdo con el aborto. Y la decisión de la Corte es una decisión ante una petición que hace un cuerpo o un grupo de mujeres que se sentía vulnerada en su derecho como mujer.
pero esa expresión que yo he venido escuchando, y la dijo ahorita el doctor Iván Marulanda, es que yo como mujer soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera. No es que yo sí soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiere, me puedo poner un seno, me lo puedo quitar, pero yo no le puedo quitar la vida a un ser que está naciendo dentro de mi vientre. Eso es un homicidio, y por eso yo no estoy de acuerdo con el aborto. Y respeto también la Corte, como lo dice Iván, y la Corte ordenó que sería el Congreso quien tendría que entrar a determinar cómo iba a ser la aplicación de esa despenalización del aborto. Y ahí entro a apoyar lo que dice Iván. Aquí no hay políticas de educación sexual. A los muchachos en la cátedra que se les hace en el colegio, pues se les habla un poco de educación sexual, pero hay que incidir más sobre esa preparación a estas niñas, sobre esta preparación a las mujeres. Es que lo que generó la decisión de la Corte, escuché que fue un grupo de mujeres venezolanas que estaban reclamando el derecho a poder abortar porque no tienen las condiciones económicas para sostener un bebé, y es entendible para ellas por esa situación social que están viviendo, pero es que también aquí es un problema de conciencia y es un problema que una mujer tiene de tomar una decisión de cortarle la vida a ese bebé que tiene en ese vientre, a esa vida que está creciendo dentro de su vientre, y por eso yo no estoy de acuerdo con el aborto. Gracias, doctora Carrasquilla. Yo soy Paola Holguín y formo parte de la bancada Provida desde que se fundó en el Congreso de la República. Varias cosas desde el punto de vista jurídico. La sentencia de la Corte Constitucional es contra la Constitución, contra la ley, y es inmoral. Es contra la Constitución porque la vida es un derecho fundamental, artículo 11 de la Constitución, y los derechos fundamentales solo pueden ser reglados por el Congreso. Está abusando de su poder la Corte cuando toma decisión de reformar un derecho que es un derecho fundamental. 2, ya la propia Corte había dicho que era cosa juzgada. 3, la vida no solo es un derecho fundamental porque está en la Constitución, sino que Colombia ha firmado tratados internacionales sobre los derechos humanos que establecen que la vida se debe respetar desde la concepción, y esos tratados internacionales, bien lo sabe mi profesor, forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces ahí hay un primer problema, y es que una Corte que debe garantizar la Constitución está violando la Constitución y está violando un derecho fundamental. La Corte ya había dicho que era cosa juzgada y está usurpando una función del Congreso de la República. Pero voy a un tema adicional. La maternidad es un derecho. La mujer decide si quiere o no tener hijos. Yo tengo 48 años y soy una solterona sin hijos, pero yo no tengo derecho a asesinar a un inocente. Y el aborto tiene ese problema. El aborto es un asesinato de un inocente en el vientre de su madre. Desnaturaliza a la propia madre. Y ahí también yo quiero hacer una observación, y es la elección sobre el propio cuerpo. Yo soy mujer y un bebé es otro ser humano en mi cuerpo, pero no es parte de mi cuerpo. Si yo no quiero tener hijos, pues me puedo sacar el útero. Es mi decisión sobre mi cuerpo, pero ese otro bebé, esa otra vida inocente no es parte de mi cuerpo, es otro ser humano que tiene funciones, que sufre, que tiene un cerebro que se está desarrollando, y en eso no estoy de acuerdo. Y aquí hay que proteger a la mujer y al bebé que está por nacer. Mal hace un Estado que habla de la vida como derecho fundamental cuando la única opción que le da a una madre en dificultad es que mate a su hijo. Eso es contra natura. La adopción puede ser, los sistemas anticonceptivos pueden ser, la educación de las mujeres puede ser. Entonces, pero yo en eso, ¿usted propondría en el Senado repenalizar el aborto? Repenalizar, y a través de un referendo. Yo creo que esta es una decisión fundamental sobre unos pilares de la sociedad, de lo que creemos, de lo que pensamos y de lo que defendemos los colombianos. Y por eso yo voy a ser promotora de un referendo para que los ciudadanos decidan si se despenaliza o no el aborto. Y vuelvo y digo, esta decisión de la Corte usurpa poderes del Congreso, pero además es contra la naturaleza misma de la función de la Corte Constitucional. Y ahí también tenemos que hacer otra reflexión jurídica. Entonces nos vamos a dedicar a la dictadura de los jueces. Aquí vamos a permitir que el sistema judicial esté legislando vía tutelas y vía sentencias. A mí eso me parece muy grave, porque en una democracia también se tiene que defender la división de poderes.
Y vuelvo y digo, esto no es un tema religioso, esto es una pelea que hay que dar jurídica y científica, y hay que respetar esos tratados que Colombia firmó, que hablan de la defensa y la protección de la vida desde la concepción. Gracias, doctora Paola. No sé si alguien tiene una... Doctor Iván. Sí, yo defiendo el derecho que tiene la nación colombiana, la sociedad colombiana, de que sus hijos sean fruto del amor, del compromiso, de la convicción. Este escenario de un país de niños y niñas abandonados, para los cuales no existe ese sentimiento de caridad, ni esa pasión de compromiso, ni ese sentido de cumplimiento de la ley y de la Constitución. Usted pide una renta básica para que los niños no tengan hambre y se lo niegan en el gobierno, y se lo niegan en el Congreso. Colombia tenía, antes de la pandemia, 560.000 niños y niñas con desnutrición crónica menores de 5 años. Todos sabemos que episodios de desnutrición crónica en criaturas menores de 5 años o en el vientre materno generan daños cerebrales, neuronales, daños en el sistema nervioso central, en el sistema motriz, en el sistema sensorial, para toda la vida. Nosotros estamos viendo ese escenario peor ahora después de la pandemia, que no se ha medido, pero si había 560.000 niños, más de medio millón de niñas y niños en ese estado de desnutrición, con condiciones de discapacidad ya para toda la vida en materia mental, psicológica, motriz, etcétera, el espectáculo que vamos a encontrar después de la pandemia va a ser peor. Y nadie habla de eso, y usted dice, no pueden morirse los niños de hambre, no los podemos dejar morir de hambre, y dice, aquí no hay plata, aquí no hay con qué, aquí no hay con qué. Hay plata para muchas cosas en Colombia, pero para atender a esas criaturas indefensas no hay plata, ni hay caridad, ni hay esta sensibilidad sobre la vida. Nosotros tenemos que ser conscientes de que las criaturas que vengan al mundo en esta nación tengan la garantía de esta sociedad, desde sus madres, desde sus padres, a que esas criaturas van a tener oportunidades de ser felices y de desenvolverse en su existencia de manera cabal y de manera razonable, y no dejarlas abandonadas como están quedando abandonadas, porque son fruto del desamor, de la violencia, de la dejadez de una sociedad que tiene en la miseria a mucha gente. Gracias, senador Marulanda. Pero es que Doctora Carrasquilla. Pues frente a la posición del doctor Marulanda, el artículo 42 de la Constitución Nacional es muy clara. El Estado y la familia tienen que proteger al menor, y la solución no es el aborto. La solución entonces son programas de prevención y de atención a esa primera infancia, que no está funcionando en algunas oportunidades, y lo hemos visto a través de lo que sucede. Pero entonces la solución no es matar a ese bebé que está por nacer, sino entonces es buscar esa política de atención a esa primera infancia, como lo exige la Constitución en el artículo 42, cuando él dice que el Estado tiene que proveer esa seguridad y esa protección a ese menor de edad, e inclusive se lo traslada a la familia. Y claro, es que hay que exigirle una corresponsabilidad a esos padres, a esas madres, a esos abuelos, que también ayuden a esos niños, y el Estado pues obviamente tiene que prestar la mayor atención a esos menores, pero la solución no es matarlos. Como estuvo muy extenso, muy bueno, cortica, corta. y es que a mí me preocupa una cosa. Entonces dice el doctor Marulanda, es que ese niño que viene sin nutrición, seguramente no desarrolla el cerebro. Eso es cierto, el desarrollo cerebral es de 0 a 5 años, pero eso es jugar a Dios o a nazi diciendo qué vida merece ser vivida y cuál no. Entonces, porque un niño viene con una enfermedad, con una malformación, no merece vivir. A mí eso me parece muy peligroso. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para decir qué vida merece ser vivida y cuál no? Eso nos acerca mucho al holocausto nazi. A mí me da mucha pena, pero uno no tiene, o sea, yo no creo que exista un argumento que permita defender el homicidio. Y el aborto no es nada distinto a un homicidio, no es nada distinto al asesinato, con un agravante de una persona inocente en el vientre de su propia madre. Gracias, doctora. 12.300.000 mujeres cabeza de familia en Colombia. Más del 40% son mujeres cabeza de familia. ¿Qué hay que hacer? Y buscar un sistema de protección que es la entonces aquí obligación no del podemos Estado. hablar de familia en los términos convencionales y teóricos
de la familia, donde hay un padre, una madre, un abuelo, una abuela. No, no, no. La realidad aquí es otra. La realidad aquí es otra. Es una realidad social que hay que enfrentar con actitudes muy firmes, muy difíciles, pero que hay que enfrentarla porque no podemos seguir teniendo este país de violencias, este país de matanzas. Aquí matan los líderes sociales, aquí matan a los jóvenes en las calles y nadie se conmueve o muy poca gente se conmueve. Les parece que eso es normal, que haya esas matanzas es normal. Ha habido cuántas masacres, el año pasado hubo 174 masacres en Colombia. Esto es una locura. Entonces, la protección de la vida tiene que manejarse en un contexto. Pero a mí, que no me vengan a decir que esta sociedad está protegiendo la vida cuando está permitiendo que a través de las violaciones y a través de toda esta ordalía que se genera alrededor de los abortos clandestinos, vamos a tener una sociedad cabal y una sociedad respetable. Gracias. Pero uno no puede decir, doctor Marulanda, que uno defiende la vida cuando es de un líder social o de X o de Y, pero no de un bebé por nacer. Si Colombia de verdad quiere ser un país respetuoso de la vida, Bueno, debe preocuparle todas las El doctor vidas. Tobón está un poco desesperado con el tiempo, por el incumplimiento del tiempo. Lo que pasa es que la idea es dar lugar a que sí se puedan profundizar en los debates, que es también lo que muchas personas piden. Ya nos queda solo la última pregunta, la debe escoger el doctor Tobón de 1 a 10. El número 2. Ya está. Esa Ya es la estaba. que acaban de discutir. Ay, ¿Quiere el que la uno volvamos a también discutir? estaba. ¿Quiere que la volvamos a 6, 5, Queda, mire, le queda el 3, el 7, el 8, el 7, 9. dele pues el 7. El 7, legalización de la droga o fumigación. ¿Qué acercamiento tiene usted a la problemática? Quiero ser objetivo. No es pedantería, sino una metáfora literaria. Margarita Yourcenar, una de las grandes escritoras, en un texto bellísimo, una novela sobre el emperador Adriano, pone a hablar a Adriano de esta siguiente manera: voy con los ojos abiertos hacia la muerte, quiero ser así. Mire, el problema de las drogas es un problema mundial. Entonces uno no puede hablar de legalización de la droga en Colombia, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque entonces la comunidad internacional que existe bloquea esa decisión. La solución al problema de las drogas y a la violencia en Colombia, porque la violencia en Colombia es un capítulo, el más sangriento de todas, de la guerra mundial de las drogas. Eso es lo que es la violencia en Colombia. Entonces, para que esa violencia se acabe, hay que legalizar las drogas a nivel mundial. Eso está lejos, porque las drogas, sobre todo las drogas duras, permiten un control político por parte del gobierno americano sobre países del tercer mundo que la producen. Entonces eso está lejos, pero esa es la solución. Ya empezaron, ya legalizaron la marihuana, ¿cierto?, que es una droga suave. Es el segundo producto de exportación después del maíz en Estados Unidos. Yo sería partidario de que la marihuana, pues la legalizaran. Es que yo creo que hace más daño el alcohol, pone a la gente más agresiva. Ver un marihuanero agresivo es muy difícil, ver un borracho agresivo es lo difícil de no verlo agresivo, ¿cierto? Entonces, eso no sería tan problemático. El punto son las drogas duras. Estoy de acuerdo con Iván, vea, la guerra contra la droga no se puede ganar, es que eso es imposible. ¿Cómo se va a ganar si eso son unas masas de capitales gigantescas? Además, yo creo que en el capitalismo distinguir entre capitales legales e ilegales es una solemne ingenuidad absoluta, ¿cierto? Entonces uno dice, los bancos, todos los bancos lavan, es que no tienen más alternativa, lavan, y si no lavan, secan, como en Colombia. Entonces, claro, eso es un problema gigantesco. Eso irriga toda la economía, toda. El 80% de la construcción en Colombia es lavado de activos, el 80%. ¿Cierto? Ahora hablaban de fortalecer... ¿Y entonces qué puede hacer el Congreso? ¿Qué puede hacer el No, Congreso frente a esa problemática? el Congreso, yo, Gilberto Tobón, lo que voy a hacer es promover leyes supremamente duras contra la corrupción, cadena perpetua. Entonces me han salido los
pichones de constitucionalistas. Profesor Tobón, no se puede, hay que hacer, claro, es que hay que hacer una asamblea constituyente, óigame bien, Jolita, una asamblea constituyente. El Estado colombiano hay que transformarlo de arriba abajo, y para transformar la justicia, para sacar esos viejitos de allá, que tienen el alma colgada de un inciso, y que no dejan hacer ninguna reforma, porque son ellos las que la revisan. Para hacer eso hay que poner la meritocracia al mando para una reforma a la justicia. Yo, Gilberto Tobón, si llego al Senado, que no lo sé, lo primero que hago es la meritocracia, exámenes a los magistrados, por primera vez, doctor Iván, por primera vez en su vida los voy a poner a estudiar, por primera vez, sí. Y los exámenes los califican no ellos mismos, los califican las universidades públicas y unidades internacionales, para que vea qué cantidad de gente se raja. Y yo digo que un juez municipal estudioso, inteligente y honrado, y sobre todo honrado, debería llegar a las altas cortes. Ese es mi punto de vista, y no como ahora, donde hay la carrera judicial per saltum, ¿cierto? Y donde cualquier badulaque lo nombra fiscal general de la República. No, eso hay que cambiarlo de arriba a abajo para poder combatir la corrupción. Para poderla combatir se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. La reforma debe ser democrática, no autoritaria. Aquí no se trata de imponer un régimen autoritario, un régimen democrático. Entonces, el problema de las drogas se sale de las manos del país, de las autoridades del país. Ahora, lo que pasa es que las autoridades del país son muy cómplices con ese problema, eso sí, y no ahora este gobierno, no. Vea, este es un país que cuando voy a señalar una fecha histórica para no demorarme, cuando a Samper Pizano fue elegido por el cartel de Cali, fue el comienzo del fin. Por el cartel de Cali no fueron 5 millones de dólares, fue mucho más, fue mucho más. ¿Y qué pasó? Nada, lo absorbió el Congreso, porque otra de las reformas que hay que hacer en el Congreso es, yo no voy a reformar la Comisión de Acusación y la voy a acabar, eso es una vagabundería, esos son unos prevaricadores profesionales. Gracias, para afuera, para afuera. Entonces, el problema de las drogas está fuera de las manos del gobierno colombiano, es un problema mundial y la deben legalizar. Y yo pienso que la deben legalizar, es que no hay más camino, la deben legalizar. Doctor Agudelo, legalizar, fumigar, ¿qué hacer? Desde el Fumigación. Congreso, ¿qué se puede hacer? Ya con la frente a droga? la fumigación ya está muy claro que no se puede hacer como tal. Frente a la legalización, mientras Colombia ponga la sangre, Estados Unidos y otros países consumidores se queden con las riquezas, es bien complejo. Yo me la juego por la educación y por la ciencia, y voy a poner el ejemplo de mi barrio. Mi barrio El Salvador de Medellín sufrió mucho la violencia y hubo muchos combos con todos estos temas de la mafia y de la droga. Pero esa no es la historia que yo quiero contar, porque muchos amiguitos míos murieron antes de tiempo. No tuvieron la oportunidad de sentarse en ese pupitre, de tener un hogar como muchos se han tenido. Yo quiero más bien contar la historia de un hombre que empezó en el barrio El Salvador, con 2 destornilladores y un alicate en el bolsillo de atrás arreglando parrillas. Y hoy hace neveras en menos de 50 segundos José María Acevedo, Industrias ACEP. Tuve el honor de condecorarlo, como a muchos científicos en Colombia, y a muchos jóvenes que he defendido, a muchos profesores que he defendido. Construyamos más referentes positivos, que esos jóvenes los vean a ellos como el deber ser, como lo que deben de alcanzar, como lo que puede hacer. Porque no nos digamos mentiras, aquí todo el mundo sabe dónde venden la droga, aquí todo el mundo sabe dónde la venden. Y claro, doctor Tobón, el licor, imagínese usted un borracho trabado, ese sí que es más peligroso. Ah, claro, pero con el alcohol. Ese sí que debe ser más peligroso. Pero yo sí creo que es educar, porque sabemos dónde la venden, formar en esos valores, y volvemos a lo mismo del aborto y todas las discusiones que hemos dado. Todo es transversal, integral frente al tema de la educación. Hoy estamos trabajando, porque yo fui promotor del bullying y matoneo en el Congreso de la República, que ya es ley. Hoy lo estamos ampliando, ya di primer debate en la Comisión Sexta para los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas, porque es un flagelo que no estamos sabiendo manejar, ni en el hogar, ni en los grupos sociales, ni en los colegios. Hace poco nos entristecíamos por un suicidio en Estados Unidos, pero de un joven, pero hace poco acá en el Poblado, una fundación, cuando yo hablaba de estos temas en un foro, me hizo a un lado y me dijo, mire, en estos días un niño le pegaron en el colegio, y llegó a la casa y habló con el varón, con el macho,
con el jefe de la casa. Y él le dijo, si yo sé que usted le vuelven a pegar y que se va a pegar, yo también le pego. Mire lo que estamos haciendo en la familia, es que esto es un tema de familia, del Estado, de la iglesia, de todo, esto es de todos. Lastimosamente al joven le volvieron a pegar, no fue capaz de enfrentar al papá y ya sabemos lo que ocurrió. Esto es un tema que es de todos, esto no es solamente por una ley, legalice, no es un tema, prohíba, no, eso ya no lo va a prohibir nadie, eso todo el mundo sabe dónde lo vende, educar y formar demasiado en valores, construir referentes positivos, mostrarle a nuestros jóvenes que pueden llegar a ser como grandes científicos en Colombia y en el mundo. Gracias, doctora Agudelo. Yo no estoy de acuerdo con la legalización de la droga porque acá no existe el mecanismo suficiente para que esto cumpla la razón de la cual quieren implementar la legalización de la misma. ¿Por qué? A través de sentencias de la Corte precisamente, pues se ha autorizado el uso de la dosis personal. ¿Qué ha pasado? Han abusado con ese uso o ese permiso que tienen de la dosis personal, utilizando los parques, los entornos escolares, y detrás de ellos vienen, ¿quién? Los vendedores de esa droga. Entonces yo no estoy de acuerdo, y claro, se le quitaría una renta muy importante a las organizaciones delincuenciales y esto podría mejorar, pero Colombia no está preparado para una legalización del uso y el consumo de la droga. Por el contrario, hay que seguirlo combatiendo. Iván lo decía ahorita, es que no se hacen unas investigaciones estructurales. Soy muy incisiva en el tema, pero es que aquí hay que hacer y mejorar y tecnificar las investigaciones contra toda esa cadena criminal de la venta de sustancias estupefacientes en entornos escolares, en los parques. Se hacía anteriormente y no sé por qué razón se terminó, pero hay que volverlo a iniciar. Contra el narcotráfico, es que las plazas de vicio, aquí no esto no se supera simplemente con capturar al jíbaro, hay que capturar toda la cadena criminal, desde el que la vende hasta el que la surte, el que maneja la parte financiera, el que la trae. Si es así, realmente vamos a poder combatir el tema del microtráfico y el tema del narcotráfico. Ahora con el tema de los cultivos ilícitos, es que hay que presentar unos proyectos de reforma agraria que puedan sustituirse esos cultivos y que esos campesinos que hoy cultivan esas matas de coca, entonces sea para ellos atractivos poderlos sustituir. No a la aspersión aérea, como se ha dicho y pues ya lo han mencionado, pero sí buscar aquel químico. Aquí hay muchas universidades que tienen facultades de química donde se pueda crear un químico que destruya esa raíz de esa mata. Y creo que se ha aprobado porque eso era una de las disrupciones que desde la Fiscalía General de la Nación se estaba trabajando en la Dirección de Antinarcóticos. Entonces sí hay formas también de erradicar esos cultivos de cocaína. Serían más lentos, pero también se pueden sustituir, no le harían tanto daño al medio ambiente y esa es la forma en la que nosotros podemos combatir. Y un tercer punto sería la salud mental. Iván también lo tocaba ahorita, es que hay que mejorar esos programas de salud mental de prevención. Aquí no se previene el consumo de la sustancia estupefaciente para nuestros jóvenes ni tampoco para nuestros adultos. Bueno, doctora Carrasquilla, les pido más concreción a todos porque ya se nos está pasando el tiempo. Varias Doctora cosas. Paula. La primera, yo soy creadora de la Comisión Accidental de Lucha contra el Narcotráfico en el Congreso de Colombia. En el tema de la despenalización, es que ya de facto se ha despenalizado con el tema de dosis personal. Consecuencia, aumento del consumo y dificultad para judicializar al que se dedica al microtráfico, porque cada que usted lo coge, el juez de garantías dice, suéltelo porque tiene dosis personal, pero además esa despenalización de la dosis personal ha llevado a que los jóvenes le pierdan el miedo al consumo y no se quieran rehabilitar porque lo ven como algo normal. Al consumidor hay que darle tratamiento de un problema de salud pública porque él es un enfermo, no un criminal, pero al narcotráfico hay que combatirlo y la lucha no se ha perdido, es que no se ha dado. Y no se ha dado de manera seria y real, porque sí es posible combatir toda la cadena. Hay que combatir la oferta y la demanda, la cadena desde los cultivos hasta el lavado de activos. Y ahí yo les digo una cosa, en Colombia sí se logró una reducción ostensible de cultivos de coca, hectáreas de coca. Nosotros de 2002 a 2010 logramos bajar de 100.000 a 48.000 hectáreas. ¿Cuál fue la estrategia? Fumigación aérea con glifosato, erradicación manual forzosa y voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos. Y no se dejen engañar, a Colombia le hace más daño la coca que el glifosato. En Colombia
con 100 nombres distintos. Se utiliza glifosato en casi todos los cultivos lícitos, en casi todos. Es más, creo que uno de los nombres es Ramdan o Ramdon, y a uno le dicen los campesinos, voy a randear, que no es nada distinto a usar glifosato en el café, en el maíz, en el arroz. Qué mentira que le digan al colombiano que el glifosato hace daño cuando se lo echan a la coca, pero no cuando se lo echan a todos los cultivos lícitos. Además, si les preocupa el medio ambiente, una hectárea de coca obliga a talar 1,5 hectáreas de bosque. Los precursores químicos para la transformación de la hoja de coca, usted lo conoce muy bien, doctora Carrasquilla, dañan las fuentes de agua, dañan el suelo. Tengan la certeza, a Colombia le hace más daño la coca que el glifosato, y adicionalmente, urgente, el tema de control de lavado de activos. Usted puede producir bajas, capturas, pero ahí hay una fila esperando. El tema del narcotráfico es el negocio, y la clave para romper el tema del narcotráfico es el control del lavado de activos, el control de las rentas ilegales, porque eso es lo que les permite comprar jueces, fiscales, comprar precursores, reclutar hombres, comprar armas para cuidar el negocio. Gracias, doctora Paola. Ya en la última intervención, porque ya llevamos 1 hora y media de debate, ya prácticamente estamos en el cierre, doctor Marulanda, sobre el tema de legalización, fumigación, ¿qué hacer? Sí. La guerra contra las drogas fracasó no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Pero sobre todo en Colombia, porque aquí somos dependientes, enormemente dependientes, en muchos sentidos, de la producción de cocaína. El mundo está evolucionando muy rápidamente en este tema. De hecho, el cannabis, por ejemplo, que es una sustancia psicoactiva que está bajo la sombrilla de las mismas convenciones internacionales que criminalizan la cocaína. Ya fue legalizada en más de 14 estados de los Estados Unidos, no solamente para consumo medicinal, sino para el consumo recreativo, en toda la cadena productiva. Es más, en los Estados Unidos, en el estado de de Oregon, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, el año pasado legalizaron la cocaína, sin pedirle permiso a la comunidad internacional, ni siquiera le pidieron permiso al Congreso de los Estados Unidos, mucho menos a Colombia. Canadá legalizó el cannabis, México, Uruguay, Portugal. Los resultados de esas legalizaciones, de esos procesos de legalización del cannabis han sido extraordinarios. Ha disminuido los consumos, ha disminuido totalmente la violencia intrafamiliar, la violencia que surge de estas industrias y de este comercio ilícito. Ahora, la tesis ha sido muy sencilla. Por un lado, se ha dicho, toda la normatividad que se hace bajo el liderazgo de Naciones Unidas tiene por fin el desarrollo de la Carta Universal de Derechos Humanos. Pues bien, cuando hablamos de la regulación de estas sustancias psicoactivas, estamos hablando también de la defensa de los derechos humanos. En el caso colombiano, yo presenté un proyecto de ley con el senador Feliciano Valencia sobre regulación de la hoja de coca y sus derivados, incluyendo la cocaína, que ya surtió el primer debate en la Comisión Primera del Senado y fue aprobado 15 votos contra 5. Ese proyecto de ley está fundado precisamente en el hecho de que estamos protegiendo derechos fundamentales, derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la democracia. La democracia en Colombia se acabó, la cooptó el dinero del narcotráfico, desde el presidente de la República para abajo. Todos esos cargos están contaminados con plata del narcotráfico, en mayor o menor medida. Por supuesto, la corrupción en la economía, el contrabando, la minería ilegal, todo está vinculado al lavado de activos.
la matanza de colombianas y colombianos a lo largo de los años. ¿Quién ha protegido esas vidas? Miles, centenares de miles de vidas perdidas en esa guerra. Adicionalmente… Doctor Marulanda, le pido… Ya, entonces termino simplemente diciendo, estamos en otra época, no podemos seguir insistiendo en una política que fracasó durante 50 años pensando que el próximo año sí va a ser efectiva. Está destruyendo a Colombia el narcotráfico. En el mundo entero se está pensando ya en procesos de regulación. El único producto que no está regulado en los mercados es la cocaína. ¿Por qué? Pues porque se la entregaron a las mafias del narcotráfico, porque hubo una legislación absurda que ha creado toda esta tragedia de la guerra. Doctor Marulanda, muchas gracias. Yo creo que ya no tenemos más tiempo para hacer más réplicas. Les voy a dar 1 minuto a cada uno. Por favor, no se extiendan para que le hablen a los antioqueños y les digan por qué tienen que votar por cada uno de ustedes. Empiezo con el doctor Tobón. Bueno, yo convencer a los antioqueños que voten por mí no es fácil. Esto es un pueblo bastante conservador y aquí todavía estamos bajo el liderato de Álvaro Uribe Vélez, aunque en decadencia. ¿Yo qué represento? Yo soy un político outsider, yo soy un alternativo, yo soy un libertario. Creo que aquí se dieron cuenta con mis intervenciones, ¿cierto? ¿Qué pretendo yo llegar al Parlamento? Yo no pretendo transformarlo. En primer lugar, porque creo que va a ganar la derecha. La izquierda va a crecer, pero va a ganar la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Un testimonio. Los que son abogados aquí, hay 3, el único no es Iván, en las cortes que hay en sala hay una cosa que se llama salvamento de voto, que es cuando el magistrado no está de acuerdo con la mayoría en el fallo. Yo no voy a hacer sino salvar voto en el Parlamento, pero no les voy a decir una cosa, no me tiembla la mano para señalar la cantidad de delincuentes de cuello blanco que hay allá, que eso está lleno de delincuentes de cuello blanco y algunos hasta callejeros. No me va a dar miedo, porque este país está manejado, ya lo dije por escrito en un libro, por una burguesía burocrática y gasteril. Burocrática porque acumula enormes masas de capital dinero a través de los recursos del Estado. Y gasteril porque está orgánicamente vinculada al crimen organizado. Muchas gracias. Entonces yo voy a hacer eso, una denuncia permanente. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Tobón. Doctor Marulanda. Doctor Marulanda, primero que todo, permítame agradecerle al colombiano y felicitar al colombiano por esta convocatoria, que es un aporte extraordinario a la democracia. Agradecer a las colegas y colegas que he compartido esta discusión y saludar también la forma civilizada como hemos podido tratar temas en los cuales no tenemos aproximaciones siquiera, pero lo hemos hecho de una manera elegante, respetuosa, con énfasis, pero ha sido un espectáculo democrático que valoro enormemente y que agradezco. Yo he trabajado en el Senado de la República, en mi Comisión Tercera de Asuntos Económicos, en recuperar la noción de que el Estado tiene que estar al servicio de la gente. El Estado fue constituido por voluntad de la gente, es pagado por la gente. Los que estamos allá somos elegidos por la gente. Luego el Estado tiene que servirle a la gente, garantizarle sus derechos fundamentales que están establecidos en la Carta. El Estado colombiano terminó siendo una empresa o un poder enorme al servicio de una élite política que lo utiliza en su beneficio y que lo utiliza además para reproducirse en el poder de elección en elección. Tenemos que democratizar esta nación y colocar ese Estado al servicio de la gente. Y por eso he presentado proyectos como el de la renta básica para los hogares pobres, para que tengan unas condiciones mínimas para una vida digna. Por eso he trabajado, por ejemplo, en procesos de reformas tributarias que le den justicia a la tributación en Colombia. En Colombia, los que más tienen, los que más ganan, no son los que más tributan. Las cargas tributarias están sobre las clases populares y sobre las clases medias. Hay que hacer una redistribución de las cargas tributarias a
hacer justicia tributaria, hacer una reforma tributaria estructural en donde los que más tienen sean los que más pagan. Y he trabajado en el tema de la regulación de la hoja de coca porque la guerra contra las drogas está acabando con Colombia, está sacrificando a esta nación, está condenando a esta nación a un fracaso y nosotros tenemos que evitarlo. Y la única forma es la regulación de la coca y sus derivados, incluyendo la cocaína, incluyendo... Gracias, doctor Iván. Muchas gracias. Doctora Paola. Muchas gracias al colombiano por este espacio democrático, a mis compañeros, a los antioqueños, les pido con toda humildad que me acompañen para llegar nuevamente al Senado de la República. Llevo 2 periodos trabajando en defensa de la democracia, de las instituciones, de la libertad de mercado. En este último proceso en el Congreso, este último periodo, fui autora de 33 proyectos de ley, coautora de 55, más o menos 11 se convirtieron en leyes de la República, por ejemplo la de la Universidad de Antioquia, la que le regresa a las instituciones de educación superior el 10% que descuentan a los estudiantes votando, varias leyes sobre el programa de alimentación escolar para fortalecerlo, leyes de fortalecimiento de nuestra fuerza pública, fui ponente de la ley del veterano y quiero seguir luchando con honradez por Antioquia y por Colombia. Este país no se construye destruyendo, incendiando, con populismo. Este país se construye si todos luchamos por el fortalecimiento de la democracia, de las instituciones, de las empresas, que son las que generan empleo de calidad, por la protección de nuestros pequeñitos, de los que están por nacer y de todos. La vida tiene que ser sagrada en Colombia, es un derecho fundamental y no podemos creernos dioses para decidir qué vida merece ser vivida y cuál no. Y continuaré desde la Comisión contra el Narcotráfico y desde la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, liderando alternativas para acabar con ese que es el combustible de las violencias y de las estructuras criminales en Colombia. Gracias, doctora Paola. Doctora Carrasquilla. Me uno a la expresión de mis compañeros de agradecimiento al colombiano por la presencia también de los compañeros e invito a Antioquia y a la región y a las demás regiones, perdón, y todo el país a que nos acompañen a mí con el voto por CR14 al Senado, porque soy una mujer que no viene de la política tradicional, soy una mujer que vengo del sector justicia, que quiero seguir trabajando por el país como lo hice cuando fui fiscal, cuando fui directora, y quiero seguir combatiendo la corrupción porque la conocí de frente al interior de la institución, como lo dice el doctor Gilberto, porque quiero presentar esos programas de seguridad urbana y de seguridad rural que pueda mejorar nuestra seguridad en el país y en los campos, y asimismo pues una reforma a la justicia que ya la tocamos aquí abiertamente y puntualmente, que se necesita para que sea ese eje transversal a la necesidad que tiene el país de verdad, justicia y reparación. Gracias, doctora Claudia Carrasquilla. Y por último, el doctor Iván Agudelo. Un reconocimiento al periódico El Colombiano. Esto es un acto de responsabilidad política y social con la ciudadanía. Todos los que fuimos a la vacuna, primero firmamos un consentimiento informado. Y no debe haber consentimiento informado más importante que el de las urnas. Por eso los felicito al colombiano. En este momento nos encontramos a 16 días, 21 horas, 15 minutos, 23 segundos de que se abran las urnas en Colombia. Pongo de nuevo a consideración de los ciudadanos mi nombre, mi historia. Yo recuperé también la enseñanza de la historia en Colombia, 29 años sin enseñar historia. Por eso invito a los jóvenes a que sean protagonistas y no espectadores, que construyan su propio relato, su propia narrativa. Desde la educación, la ciencia y la tecnología, que me ha dado tantos honores, hoy, como ser el único político miembro de la Academia de Ciencias. La silla vacía, patrocinado por Bancolombia, hicieron un estudio donde me escogieron como uno de los 10 imprescindibles de la ciencia en Colombia, creador con la ayuda de todo el Congreso, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, muchas leyes, pero además también estamos impulsando hoy la posibilidad de que hagamos consensos en lo esencial. El Principito nos enseñó que lo esencial era invisible a los ojos. Yo quiero hacer seguridad alimentaria, energética y farmacéutica. Ya tenemos los libros, los proyectos de ley, dimos primer debate. No puede ser que Colombia antes tenía tantas capacidades, vendíamos a más de 20 países en el mundo
vacunas, enfrentamos malaria, difteria, tétano, fiebre amarilla, erradicamos la viruela y hoy las perdimos. Brasil aprendió de nosotros, lo que antes Brasil compraba alimentos hoy le vende al mundo y nosotros no hemos sido capaces. Tenemos 2 mares, no nos hemos dado cuenta. Yo quiero sumar y multiplicar, construir capacidades para Colombia desde la educación y la ciencia. Por eso mi historia, abogado, profesor universitario, ya esta es la 5ª vez que aspiro a unas elecciones después de ser diputado, 2 periodos en la Cámara, ahora en el Senado. Me la juego por la causa, educación, ciencia, construir referentes positivos en la espiral ascendente. Hoy estoy acompañando a 35 jóvenes para que vayan al Mundial de Australia a la competencia del vehículo de energía solar. Ellos lo han hecho acá en Medellín, en los barrios. Acompáñenme por ir por esos héroes en silencio que son nuestros jóvenes. Y hace 3 meses enviamos 16 niños a la NASA, donde mi gran amiga Adriana Ocampo, que también he tenido la fortuna de ser invitado por NASA. Esos niños queremos que construyan este nuevo país y le brinden muchos honores a los padres. Y eso se hace desde la urna. La política es sinónimo de útil, la politiquería de inútil. He sido un político útil a Colombia. Necesitamos ciudadanos útiles y el ciudadano tiene que saber qué tipo de congresista quiere que lo represente en la junta directiva Senador, de la empresa más importante de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Iván Agudelo. Yo creo que los antioqueños no pueden decir que no tienen opciones. Aquí tuvimos una representación de 5 muy diferentes opciones y creo que cualquiera de ellos podría representar a muchos de los que nos están viendo en este momento. Gracias a nuestros aliados ProAntioquia, la Cámara de Comercio, la Universidad de AFIT. Los invitamos esta tarde a la segunda parte del debate, a las 4 de la tarde vendrán los paisas a la Cámara. Entonces, acompáñenos de nuevo esta tarde y muchas gracias a los candidatos. Muchos éxitos.